Buen día, el día de hoy voy a presentar algoritmos para detectar esquinas y como principal algoritmo será el de FAST en comparación del de Harris, que es uno que ya trabajamos previamente y que ha dado buenos resultados en cuanto pues a su implementación. Así que esta es la imagen que vamos a evaluar, que vamos a meter a los algoritmos para ver si nos detecta correctamente las esquinas, ya que presenta pues variaciones de tonalidades, en este caso de gris, y que tiene un poquito de ruido aquí para ver cómo reacciona nuestro algoritmo. Así que primero vamos a checar el algoritmo de Harris, que es el que ya hemos ocupado, con algunas funciones para ayudarlo a tener pues a detectar más los resultados que tenemos, tanto visuales como en cuanto a puntos encontrados. Así que una de las funciones que comparte tanto FAST como Harris es la función para cargar nuestra imagen. Y en esa misma función tenemos la conversión de las escalas de color a la escala de grises y también un filtro gaussiano que nos ayudará un poco para el ruido de la misma imagen y con ello un parámetro de 1.0 en el caso de este algoritmo. Después, otra de las funciones compartidas es la de Draw Corners, que es dibujar los círculos en las esquinas que más bien que el algoritmo vaya encontrando. Y aquí una función que utilizamos de la librería de OpenCV es para dibujar los círculos, nos permite darles un color y un radio. Más adelante tenemos la función de la supresión de no máximos. ¿Esto para qué nos ayudará? Pues ya que tenemos detectadas las esquinas con el algoritmo, tanto en FAST como en este que es el de Harris, pues nos va a permitir checar si ese punto tiene algunos vecinos con una variación. Entonces checamos que si ese píxel que es el central va a ser el máximo respecto a todos sus vecinos. Y además tenemos que validar que sea el máximo único, es decir, que no tenga unos iguales. Y así es como vamos a ir filtrando para tener menos esquinas donde tenemos puntos conglomerados. Después tenemos nuestra función principal, que es la de Harris, y utilizamos pues la función de OpenCV también, además de la función para la detección de esquinas basados en un umbral, que el umbral que ahorita estoy poniendo es, aquí lo tenemos en nuestro main, de 0.02. Entonces basado en ello se hace un filtrado para considerar pues las esquinas. Después tenemos la impresión de resultados y para ello mandamos los parámetros que nosotros queremos a nuestra función de Harris y también se hace pues la impresión de los resultados. En este caso tenemos registrados cada uno tanto de las esquinas detectadas antes como después y también la de supresión de no máximo más los parámetros que enviamos. Entonces, en visualización, que es otra función, es lo que vamos a poder tener en nuestra consola, en nuestra terminal, que es cómo va el flujo del procedimiento y cómo van disminuyendo las esquinas que se detectan en base a los filtros. Y aquí otra función es para poder guardar los resultados que tenemos de nuestra imagen, adjuntando los círculos que se hacen, las marcas que se realizan en las esquinas de
por ejemplo, nuestras figuras. Y mostramos los resultados a pantalla que tenía yo antes para presentar, por ejemplo, el procedimiento de que iba llevando la imagen, pero ahorita dejé solo los más importantes, que es cuando lo detecta Harris y cuando se hace la supresión de no máximos, qué resultado nos da. Finalmente tenemos nuestro main, que es el que pues va a mandar la dirección de la imagen que tenemos, que aquí lo vamos a cambiar a volumen, que es como se llama nuestra imagen, y los parámetros que vamos a ocupar, que en este caso la dirección de la imagen, el umbral de Harris, el tamaño de la ventana para evaluar pues los gradientes y el tamaño del filtro de Sobel, más el comparador que es el threshold de 0.02. Así que lo vamos a ejecutar con nuestra imagen y veamos cuáles son los resultados que nos brinda. Y aquí tenemos el resultado de Harris. Como vemos, nos da pues muy buenos resultados. Visualmente podemos decir que sí detecta las esquinas de cada una de las figuras. Y en cuanto a números, ha detectado 369 esquinas. Pero al pasarlo a la función de supresión de no máximos, nos quedan 91. Así que para checarlo más a fondo vamos a hacer un poco más grande esta parte y también el de la imagen de la derecha. Y como vemos, donde tenemos puntos conglomerados, nos ha dado solamente 4 en la parte derecha, por lo tanto hace un buen filtrado de nuestras esquinas. Ahora, en cuanto al ruido, vemos que los puntos que más detecta pues son las sombras, en este caso del triángulo, y también la sombra de la figura central, y también en el filtrado. Nos sigue marcando un punto en esa zona. Miren, aquí está. Entonces, ahora vamos a revisar el algoritmo de FAST y ver qué resultado nos brinda. Comenzamos con las funciones que ya teníamos anteriormente, que son similares tanto en Harris, para subir la imagen, para dibujar los círculos y para la supresión de no máximos. Las diferencias son en las variables que se utilizan, pero pues de ahí en fuera la lógica que se sigue es la misma. Por ejemplo, aquí para subir nuestra imagen, el filtro gaussiano que se utiliza es de 0.04. Porque ya le hice algunas pruebas y al aumentar el número, pues sí nos detecta menos esquinas porque está más suavizado, pero el que me da mejores resultados es este, que es el 0.4. Y bueno, ahorita lo checamos para ver cómo nos da, por ejemplo, con el número 1. Ahora sí, dentro de las que son solamente de Fast, tenemos el Fast Circle, que es donde guardo las coordenadas de cada uno de los 16 puntos que abarcan el círculo alrededor del píxel de interés. Y aquí tengo una imagen que ejemplifica que el punto de cruce es donde va a estar nuestro punto central, y del 1 al 16 es cada uno de los píxeles de interés, pues para ver la diferencia y poder decir que si esa es una esquina o no. De esos 16 puntos tenemos 4 puntos importantes, que es los que guardamos en este arreglo que se llama ACL y DX. Son las posiciones 1, 5, 9 y 13. Pero como comenzamos en 0, pues se le disminuye una posición y son las 0, 4
8 y 12. Esta parte es la que ya comenté, que es la misma tanto para dibujar círculos, la supresión, y a continuación tenemos la función de Pass Fast Acceleration, que esta función nos va a permitir, a base de nuestro arreglo de Hassel y de X, de las posiciones 1, 5, 9 y 13, deducir si eso tiene una mayor probabilidad de que el píxel sea una esquina, y si pues nos da una negativa, entonces mejor nos seguimos con el píxel siguiente. Entonces, ¿qué hace primordialmente? Es que checa para cada una de esas posiciones si ese punto, bueno, los vecinos son mayor o igual al centro más el threshold, que es la diferencia, o lo contrario. Entonces, con eso podemos deducir rápidamente si va a ser probable o no. Después tenemos otra función que es para clasificar la diferencia entre los vecinos respecto al centro. Entonces, si ya pasamos la prueba de los 4 puntos esenciales, lo que va a hacer es que para cada uno de los vecinos va a guardar un estado y una diferencia en nuestros arreglos que previamente declaramos. Entonces preguntamos que si nuestra diferencia es bueno, más bien guardamos esa diferencia en el arreglo, y lo que preguntamos es que si el valor del vecino es mayor o igual a nuestro píxel central más el threshold, entonces lo va a guardar como un píxel que es brillante, o lo contrario, si es menor al centro menos el threshold, entonces lo va a guardar como un valor pues oscuro, con un valor de -1. Pero si nosotros nos percatamos, hay una parte que ocupa el threshold en la cual no está considerado. Por lo tanto, si no cabe en ninguna de las dos anteriores, va a caer ese punto de píxel de vecino en ese umbral, en el threshold. Entonces va a decir, bueno, pues entonces es similar, no es ni muy brillante ni tan oscuro, y le va a poner un valor de 0. Estos estados nos van a ayudar para pues deducir que si va a ser esquina o no. Y esos estados y diferencias los vamos a mandar a la evaluación de Fast Segment, que como vemos son 16 puntos. Entre ellos va a estar 1, -1, 0, 0, 0, -1, dependiendo de los resultados que tengan nuestros píxeles. Pero lo que nosotros ocupamos ahorita es un tamaño de segmento que está denotado por n. Puede ocupar el valor desde 1 hasta 16. El que tenemos ahorita es el número 12. Entonces, si va encontrando segmentos de tamaño 12 que contengan un 1 o un -1, ya denotados que sean brillantes u oscuros, entonces va a decir que sí hay un cambio abrupto y que eso se va a denotar como un punto central de esquina. Entonces aquí tenemos cuando se hace la validación para verificar si es brillante o oscuro, y decir is corner true o en todo caso false, si no entra dentro de esos. Ya que se denotó como una esquina, entonces es lo que nosotros retornamos a nuestra función principal, que es la de fast manual. Lo primero que entregamos es la imagen ya pasada a la escala de grises, y después tenemos donde se va evaluando para el círculo de cada uno de los puntos centrales. Primero
con el Fast Acceleration, decir sí, tiene los 4 puntos esenciales, entonces nosotros podemos evaluar que es más probable a que sea una esquina. Y entonces lo mandamos a Classify Circle Pixels, que es donde va a ir ahora preguntando en la evaluación de los segmentos si ya es probable, bueno, si ya es una esquina o no lo es. Después de eso, pues solamente pasamos a hacer la supresión de no máximos para la parte donde estén conglomerados y que se pueda filtrar solamente los puntos pues máximos. Y ya lo que tenemos de última son las funciones para poder nosotros visualizar los resultados, tanto en terminal como las imágenes con los puntos denotados en rojo y el contador de cuántas esquinas fueron encontradas. Y finalmente tenemos nuestro main, que es donde pasamos los parámetros fundamentales para la evaluación y la dirección de nuestra imagen. Así que vamos a evaluar con nuestra misma imagen, que es la que ocupamos en el algoritmo de Harris, y ver qué es el resultado que nos brinda. Primero vamos a cerrar la imagen, que es la que teníamos anterior, y ahora sí hacemos la ejecución. Con los parámetros que ahorita tenemos, y recordemos que un filtro gaussiano de 0.4 nos da estas esquinas. Entonces 107 es el número de puntos que nos da al final, pero si nosotros le cambiamos el parámetro en cuanto al threshold, entre más pequeño sea el umbral de similaridad que habíamos mencionado, va a encontrar pues más esquinas. Entonces si nosotros lo hacemos más grande, las esquinas que detecta van a ser muy pocas. Por ejemplo, si ahorita lo cambiamos al número 4 en lugar del 40 y tantos que tenía antes, nos va a mencionar muchos puntos, además de bastante ruido. Le vamos a dejar el mismo filtro gaussiano y ahorita también lo vamos a modificar para ver cómo reacciona. Y aquí tenemos el resultado de lo que nos da. Como vemos, sí tiene, bueno, el algoritmo consideró en base a lo que le dijimos que conforme encontrara vecinos, si era más cercana la diferencia, o sea, más pequeña, entonces iba a decir que era muy abrupto y que era muy brillante o muy oscuro. Entonces por eso tenemos bastante ruido alrededor y en medio de las imágenes. Pero si nosotros regresamos a un valor muy grande como el que teníamos de 42, me parece, entonces el umbral de similaridad pues va a ser más grande. Por lo tanto, va a tomar más distancia a decir que si es más oscuro o es más brillante y decir, ah, ok, sí, yo soy una esquina o no lo soy. Entonces, lo vamos a dejar en 43 para ver cómo nos da el resultado. Igualmente, entre nosotros aumentemos más el número, pues va a ser mucho más rápido porque va a ir descartando muchos puntos. Pero si nosotros ponemos un threshold chiquito, va a encontrar a cada rato una esquina, bueno, para él una esquina. Y entonces por lo tanto va a tardar muchísimo más. Entonces aquí como vemos el resultado, nos da 165 antes de filtrar
con la supresión de no máximos. Y en el lado derecho tenemos ya la supresión. Y como vemos, ya detecta muchas menos esquinas. Pero, como vemos, está yendo mucho a las aristas de las figuras. En este caso más del triángulo que de otras. Entonces, ahorita vamos a comprobar con otra imagen. Primero en el caso de Harris, con una imagen que se llama textura, en la que se nota más el contraste, ya que está más en oscuro, bueno, en tonalidades negras y blancas, y no tanto en las grises, la cual es esta. Y como vemos, pues sigue dando bastantes buenos resultados en cuanto a encontrar las esquinas. Y bueno, más bien a lo que nosotros consideramos esquinas. Porque pues nosotros le decimos al algoritmo, encuentra esto basándote en esto. Y por eso, pues en este caso lo hace de forma satisfactoria, en la que nosotros lo consideramos pues que sí, lo hizo muy bien. Pero ahora si nos vamos al algoritmo de FAST, vamos a mandarle la imagen igualmente de textura. Vamos a cerrar este. Y lo vamos a ejecutar. Y aquí está el resultado. Ahora, ¿qué podemos denotar de este resultado? Como vemos, donde tenemos claramente la diferencia entre pues, el contraste es muy alto. Podríamos decir que en las zonas blancas consideremos como valores entre 200 a 255, mientras que en las zonas negras pues va como de un 0 a un 25. Entonces, esos dos valores son muy diferentes. Pero nosotros ahorita tendríamos que disminuir nuestro threshold para que considere más abruptas esas diferencias. Entonces no considere tan similar los puntos vecinos, porque ahorita nos está dando a nuestra vista malos resultados, pero obviamente al algoritmo pues eso es lo que se le ha dado. Como vemos, nos detecta más las aristas de este triángulo y pues del otro filtrado pues solamente se basa en la primera. Entonces por eso tenemos estos resultados. Así que lo que vamos a hacer es bajar del 43 a un 14 para no irnos tan abajo. Y bueno, aquí, ahorita a ver, chequemos cómo nos da los resultados, que aquí va a tardar un poquito. Listo. Entonces ahora ya detectó la siguiente, pero pues se sigue yendo por las aristas en lugar de las esquinas. Sigue detectando esas partes. Y se supone que es más estricto
nuestro segmento, así que lo vamos a bajar a 5 para que no sea tan estricto y le vamos a dejar 14. Y ahora sí, como vemos, bueno, sí nos da mejores resultados. Detectó mayormente ahora sí las esquinas. Voy a hacer un poco más grande para ver la diferencia. Ya las detecta un poco más, pero también cabe resaltar que nos dan pues mayor ruido. Entonces, aquí vamos ahora a disminuirlo a 4 y vamos a ver cómo aumenta pues el ruido que nos presenta. Entonces, entre nosotros variemos más el tamaño del segmento, es decir, lo hagamos más cercano a 16, va a detectar menos las esquinas, porque va a decir, yo quiero que todo el segmento sea o muy brillante o muy oscuro. Pero normalmente pasa que en las imágenes, pues, mira, aquí tenemos, pasa que en las imágenes, pues las tonalidades no son pues todas muy brillantes o todas muy oscuras, al menos que nosotros cambiemos el umbral. Que ahorita que ya lo bajamos, tenemos muchísimo más ruido del que teníamos anteriormente. ¿Por qué? Porque disminuimos ese valor de similitud. Entonces toma que los cambios son muy abruptos. Lo vamos a dejar a un valor de 20. Y pues sin duda sí descarta más rápido los puntos. Se va un poco más rápido. Pero pues su desventaja es que no es tan certero. Tendríamos, bueno, ahorita ya he checado algunos parámetros para ver cómo reaccionaba ante estas imágenes. Y pues tanto en esta imagen como en la de los volumen, Fast detecta pues más rápido el ruido que en el caso de Harris. Vamos a aumentar el gaussiano a 1 para que lo pongamos en las mismas condiciones que el de Harris, que también tiene 1, y veamos cuál es el resultado que nos brinda. Para mí, bueno, en base a estas pruebas y anteriores, Harris hace una detección de esquinas pues mucho mejor, o al menos dentro de lo que nosotros le digamos al algoritmo que realice. Tiene muy buenos resultados. Aquí ya es donde le cambié a Fast. Y veamos como que ya no tiene tanto ruido, pero sí se sigue yendo mucho. Por ejemplo, aquí en estas zonas blancas. O sea, la desventaja de esto es que están muy... Los píxeles con diferencia están muy cortitos. Entonces, por eso, para, pues bueno, no sé, para este píxel, por ejemplo, tiene de 3, 1, 2, 3. Y alrededor de esos sí tiene pues bastantes que son brillantes. Entonces, por eso lo considera como una esquina, pero no es así. Entonces, quizás lo que deberíamos cambiar y que nos daría mejores resultados es que no fuera con un radio de 3.
el círculo que nos está evaluando, sino que fuera pues un poco más pequeño, que es lo que hace Harris. Entonces, a veces es una ventaja cuando los gradientes pues sí están en forma circular, pero en este caso, que tiene muchos lados brillantes, es una desventaja porque está considerando falsos positivos. Y bueno, entonces en conclusión con estas pruebas, eh, para estas figuras o las que nosotros consideramos esquinas, pues no da tan buenos resultados. Vamos a subir a 40. Mientras que Harris, pues con parámetros, bueno, sin evaluar con tantos parámetros, nos ha dado pues bastantes esquinas y certeras, buenos resultados. Entonces solamente haremos esta última prueba. Y aquí como que ya mejoró. Ya detecta, por ejemplo, aquí esta esquina, la del triangulito ya la detectó mejor. Esta, por ejemplo, de acá, ya la detecta bien. Entonces vamos a hacerlo con un valor mucho más grande. Vamos a poner 60. Luego tendría que irse acoplando pues los parámetros a la imagen de nuestro interés, porque ya vemos que reacciona diferente. Al ponerle un valor de 60, vemos que se está acercando a bastante a los resultados de Harris. Ahora sí, mucho mejor detectó las esquinas. Detectó muy bien aquí estas esquinas. Entonces lo vamos a probar ahora con 80. Y pues sí, efectivamente, al ir aumentando ese threshold, pues sí nos está dando bastante bien ahora sí las esquinas. Bueno, sigue con un poco de ruido aquí donde están más pequeñas las líneas, pero pues ya detecta más las esquinas. Y no bastó solamente ir cambiando eso, sino que tuvimos que cambiar nuestro tamaño de segmento. Vamos a cambiar a 8. Ya que encontramos y a ver, este es el resultado. ¿Por qué lo pusimos que fuera más estricto y decir quiero que sea un tamaño más grande de segmento? Y efectivamente, me parece que estos son los parámetros que mejor resultados han dado. Bueno, puede haber mejores, pero en cuanto a estas prácticas, este es el mejor que ha dado. Ya no nos presenta ruido, bueno, tanto, y detecta bastante bien las esquinas. Y bueno, esas han sido las pruebas que he realizado. Me parece bastante interesante la forma en que lo toma.
Y pues sí, necesitamos ir buscando más los parámetros para que nos dé unos buenos resultados. Pero pues sí es más rápido realizarlo en Harris por la forma en que lo toma. Eso es todo, muchas gracias.